Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del estudio La contribución económica de la propiedad intelectual en México. El estudio fue financiado por la Unión Europea a través del proyecto IPIKI América Latina en colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Soy Diana Heredia, directora divisional de Relaciones Internacionales del INPI. Saludo a quienes nos ven en vivo a través de Facebook Live y les agradezco su asistencia y participación. Damos inicio a esta presentación virtual y le cedo la palabra con mucho gusto a Paolo Caridi, jefe de la sección económica y comercial de la Unión Europea en México. Muchas gracias, Diana. La verdad es que es un placer, un honor estar aquí hoy en esta presentación de este estudio sobre la influencia de la propiedad intelectual sobre la economía mexicana. Es un estudio que es financiado de la parte de la Unión Europea y realizado conjuntamente de la Unión Europea a través del programa IPKI, del cual tenemos el representante, Pedro Duarte, que va a hablar más tarde, y del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y tenemos aquí el placer de tener a Juan Lozano con nosotros, que es el jefe de esta agencia. Yo quería, antes de entrar en los detalles del estudio, dar un poco enfatizar la importancia de la propiedad intelectual sobre las economías desarrolladas en general, es decir, en la Unión Europea y en otros países. Y lo que es muy interesante es también ver que México está en esta categoría cuando se habla de propiedad intelectual de países que tienen una influencia de la propiedad intelectual sobre su propia economía que son absolutamente de país desarrollado. En general, las empresas que son muy intensivas en derecho de propiedad intelectual, primero, tienen ingresos que son más altos, en promedio un 20% más alto, pagan salarios también que son más o menos un 20% más alto de las empresas que no utilizan propiedad intelectual. Y muy importante, aunque las pymes generalmente sean poco titulares de derecho de propiedad intelectual, cuando lo son, tienen ingresos mucho más altos, hablemos aquí de 68% más altos del nivel medio de la pequeña y medianas empresas. Entonces, solo para decir la importancia crucial para todas las empresas, pero aún más para las pequeñas y medianas empresas. Quería también decir unas palabras sobre el hecho que México y la Unión Europea tienen compromisos bilaterales muy fuertes en temas de protección de la propiedad intelectual. El año pasado se acabó la negociación de la modernización de nuestro acuerdo de libre comercio, en lo cual se reforzaron los compromisos de ambos lados en protección de todos los derechos de propiedad intelectual, de derecho de autor, marcas, diseños industriales, patentes, pero también se reforzaron las medidas de aplicación civil y administrativas y las medidas de frontera. Entonces tenemos un acuerdo que es uno de los más ambiciosos que la Unión Europea tiene con México y que creemos va a dar resultados muy buenos en los próximos años. Tengo también que decir que México tiene un marco legislativo de primer nivel cuando se habla de propiedad intelectual. Con la reforma de 2018 se agregó algo que para nosotros es sumamente importante, que son las indicaciones geográficas al marco legislativo mexicano. Y el año pasado, en 2020, una nueva ley de propiedad intelectual fue aprobada que cumple ya con todo lo que hay en el acuerdo modernizado y, como decía, es verdaderamente de muy, muy alto nivel. Todo eso excelente, por supuesto, como siempre hay también puntos menos positivos, es decir, que hay unos pequeños problemas en tema de observancia en México, como en cualquier otro país del mundo. México todavía es un país donde en encuestas no tan recientes, yo creo que la situación mejoró, pero se decía que 85% de los mexicanos admiten haber comprado un producto imitado en su vida, es mucho, es demasiado, creo, y tenemos, como decía, unos problemas de observancia, pérdida de recaudación fiscal. Es decir, eso es malo no solo para los detentores de propiedad intelectual, sino para el gobierno mexicano propio. Esto es básicamente una de las razones por las cuales hacemos ese estudio. No es solo para tomar una foto de cuál es la situación en México, sino también intentar de concientizar las empresas y los consumidores mexicanos sobre
cuál puede ser el impacto de los derechos de propiedad intelectual y de su protección, y eso es sumamente importante. Yo estoy convencido que mirando los resultados del estudio, todo lo que participan hoy va a ser convencido también, y ojalá eso se expanda mucho a toda la economía y a todos los consumidores mexicanos para que lo puedan darse cuenta y trabajar aún más en la protección de estos derechos. Exactamente, el proyecto de IPK del INPI se enfoca exactamente en su papel de dar los resultados, que son muy positivos, como estaba diciendo, en temas de la influencia sobre la economía, y ojalá concientizar más los participantes. Y creo que Pedro va a elaborar un poco más sobre los detalles del estudio. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tiene la palabra Pedro Duarte, líder del proyecto IPK América Latina. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Paolo. Buenos días a los mexicanos. Buenas tardes a los que se conectan desde Europa. Estimados colegas, participantes, periodistas. Tengo el privilegio de estar aquí hoy en la presentación del proyecto IPK América Latina. Se trata, para los que aún no han interactuado con nosotros, de un proyecto de cooperación internacional para la propiedad intelectual que es financiado y dirigido por la Comisión Europea y implementado por EUIPO, que es la Agencia para la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Este proyecto IPK, que implementamos desde 2018, tiene como un gran objetivo el nivelar el trato de la propiedad intelectual entre la Unión Europea y América Latina. Y para lograr este objetivo, IPK tiene su equipo distribuido entre España, donde está EUIPO, Argentina, donde estoy hablando, desde Perú y desde México, donde trabajamos con particular complicidad, me atrevo a decir, con el INPI, que siempre se ha asumido como uno de los principales socios del proyecto IPK. Renuevo por eso mis agradecimientos al INPI, al director Juan Lozano, por literalmente abrir sus puertas al proyecto europeo. Y es en este contexto de intensa cooperación en materia de propiedad intelectual que surge este estudio que presentamos aquí hoy. Es un estudio con números impresionantes que intrínsecamente conecta la propiedad intelectual, la innovación, la competencia, el empleo, demostrando el real impacto positivo de la propiedad intelectual en la economía mexicana. Es, digamos, una contribución para que podamos entender y dimensionar el impacto de la propiedad intelectual en la economía de México. Entre otros elementos, el estudio indica que las industrias intensivas en propiedad intelectual contribuyen con más de 17 millones de puestos de trabajo. Esto es más de 33% del empleo total a nivel nacional. Y estas empresas contribuyen con más de 47% para el Producto Interno Bruto en México. Esto es el impacto muy positivo que tienen las empresas intensivas en PI en la economía de México. Y si puedo resumir los comentarios de hoy a una frase, sería esta: la importancia de la propiedad intelectual para la economía mexicana ha sido hoy con este estudio demostrada. Solo me resta añadir que sería quizás conveniente, con base en el estudio que presentamos hoy, seguir replicando periódicamente el estudio. En la Unión Europea este estudio se ha replicado cada 2 años y para el proyecto IPK sigue un gran honor continuar los esfuerzos en apoyar la propiedad intelectual, apoyar a las pymes, a la innovación, y aprovechando la presencia de los distintos representantes de la Unión Europea y del INPI, y quizás apuntando ya a futuras oportunidades de colaboración, me atrevo a decir que la fotografía que rompecabezas aún no está completo. Este estudio es muy importante y sería quizás interesante también tener una cifra del coste de las infracciones a los derechos de PI. ¿Cuánto cuesta al Estado, a los contribuyentes, la falsificación de productos? ¿Cuántos empleos se pierden? El estudio de hoy da cuenta del lado positivo, de cuánto beneficia la propiedad intelectual a la economía. Quizás valga ahora la pena ver cuánto afecta la inflación a los derechos de la propiedad intelectual y a la economía mexicana. Y también de comentar que de parte del proyecto IPK, ya que se trata de un proyecto para toda América Latina, apuntamos ahora a replicar el estudio de impacto económico de hoy en otros países de la región, con base en la misma metodología, con el mismo rigor y compromiso, y sobre todo en la misma dinámica de colaboración con nuestros socios locales, que son las oficinas de propiedad intelectual.
Será pues interesante poder comparar las cifras que presentamos hoy, no solo con las cifras europeas, sino también con cifras de otros países de América Latina, porque vivimos en un mundo cada vez más global. Y esto es lo que se propone el proyecto IPKey en los próximos tiempos. Más novedades tendremos, pero hoy nos enfocamos en el estudio para México. Y esperamos que el estudio de hoy sea utilizado, citado, replicado, porque trabajamos todos con la misma convicción. La propiedad intelectual es una herramienta que protege, que estimula la innovación y la economía. Y queremos que esta herramienta sea una base de entendimiento para el comercio. Y para eso igualmente tratada entre la Unión Europea y América Latina. Esto es clave y esto es IPKey. Y bueno, no puedo terminar sin antes de expresar unas palabras de agradecimiento, de reconocimiento, quizás primero por los colegas de la delegación de la Unión Europea en México, en particular Paolo Caribe y Anabel Boissonade, a los colegas de la Comisión Europea que siguen el proyecto IPKey y que nos han confirmado el mandato para el proyecto y para la realización de este estudio en particular, Jaime de Mendoza de DigiTrade, Paolo Bellabona de FPI, y gracias también a los colegas del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de PI en EUIPO, Nathan Welsman, Carolina Arias, por su orientación técnica, porque, es importante recordar, este estudio sigue la metodología aplicada por el estudio europeo. Es importante para efectos de comparación. Y un reconocimiento también al trabajo de mis colegas de IPKey que están en México, sobre todo los que están en México, Martin Schlottenberg, Josefina Moreno, Pilar Escalona, y a los consultores de PITSA por el gran trabajo realizado en la creación del estudio. Y, como no, una vez más, muchas gracias al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por su profesionalismo, por su competencia, por su disponibilidad para seguir cooperando con el proyecto IPKey. Básicamente es un placer, director Lozano, trabajar con usted y con su equipo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos que han dedicado su tiempo para seguir el anuncio de hoy y que esperamos que tenga muchas más novedades en el futuro. Gracias. Gracias. Finalmente tiene la palabra Juan Lozano, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Hola, ¿qué tal? Saludo con mucho afecto a todas las personas que nos hacen favor a través de Facebook Live en México, en Europa, y a nuestros colegas que se puedan encontrar viendo, no sé, que en esta sesión o en otras que tendremos más adelante, colegas nuestros de Latinoamérica también estarán sumándose a esta transmisión. No podría estar más de acuerdo contigo, Pedro, pero con un ingrediente adicional. Este es un mérito fundamental que parte de una idea original que ya se venía desarrollando en Europa, que se venía desarrollando en Estados Unidos y que no se hubiera materializado sin la generosidad, sin la voluntad de socio que tiene la Unión Europea con nuestro país y sin la capacidad técnica que ha desplegado el proyecto IPKey. Así que, pues, conviene arrancar diciendo que estamos profundamente agradecidos con ustedes por habernos brindado la posibilidad de que después de que esta metodología se desplegara primero en Estados Unidos, luego en Europa, México sea el primer país después de Estados Unidos y de Europa en utilizar una metodología que nos permite poner en perspectiva correcta, clara, confiable, qué papel juega la propiedad intelectual en nuestra economía. Y pues no es anormal que estemos haciendo un ejercicio de esta naturaleza. Creo que es una de las cuestiones, de los asuntos, de las iniciativas más prudentes que podríamos emprender en estos tiempos. Hoy por hoy se habla de que uno de los efectos negativos más importantes que ha ocasionado la pandemia, más allá del efecto central y catastrófico que está relacionado con la pérdida de vidas humanas, tiene que ver con el terrible impacto económico que ha provocado. Y en todo el mundo está la discusión respecto de cuáles deberían ser las acciones que nos permitan reactivar las economías en todo el planeta. Y esta discusión no gira en torno a cuánto dinero se debe disponer para reactivar las economías, sino cuáles son los proyectos productivos que pueden detonar la nueva economía global. En todo el mundo la discusión es cómo le hacemos para que todos los proyectos productivos tengan un desenlace favorable en la salud,
¿Cómo le hacemos para que los proyectos productivos tengan un desenlace favorable en el medio ambiente? ¿Cómo logramos que todas estas inversiones, que todos estos apoyos que vamos a dar, no se vuelvan líquidos y acaben regresando a la especulación, sino que se conviertan en motores generadores de riqueza, de bienestar, pero también de sustentabilidad? La respuesta, no cabe duda, está en la inversión, en la innovación. Es la inversión más importante que se puede hacer. Es una de las inversiones, sin lugar a dudas, más relevantes, más rentables, de más efectos que ha hecho el ser humano a lo largo de su historia, pero hoy por hoy queda evidente, la experiencia nos lo ha señalado, la evidencia científica lo ha constatado, la inversión en materia de innovación es aquella que puede permitirnos construir el perfil de un mundo de mayor equidad, de generación de riqueza, de bienestar, de salud, de sustentabilidad. Y por eso es tan importante atender el reto como lo ha venido haciendo la Unión Europea, de determinar con datos claros qué peso tiene la propiedad intelectual en las economías, porque al final del día la propiedad intelectual es el alimento que le permite sobrevivir a la innovación. Sin propiedad intelectual, la innovación se vuelve vulnerable. Sin propiedad intelectual, la innovación se vuelve inviable. Y ya había algunos indicadores en el mundo. Imagínense el tamaño del reto que teníamos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene un indicador que se llama el Índice Global de Innovación. Ustedes saben que ese indicador tiene, que ese índice tiene 80 indicadores, de los cuales solamente 6 de esos indicadores están relacionados con propiedad intelectual que nos permita determinar su peso en las economías. Veamos otro ejemplo. El Foro Económico Mundial tiene un índice global de competitividad. Ese índice global de competitividad tiene 103 indicadores, de los cuales solamente 2 están dedicados a la propiedad intelectual. Por eso, que ahora contemos con un indicador que nos permita medir el peso de las industrias intensivas en materia de propiedad intelectual a través de una metodología seria y confiable, pues se vuelve algo fundamental. Los resultados, como ustedes podrán constatar, no sorprenden, pero sí ponen en perspectiva por qué debemos seguir invirtiendo en materia de innovación, por qué debemos seguir invirtiendo en materia de propiedad intelectual. El 48% del Producto Interno Bruto en México está generado a través de las industrias intensivas de propiedad intelectual. El 36% del empleo que se genera en nuestro país son industrias intensivas en materia de propiedad intelectual. Igualmente, ya lo había comentado Paolo, hay un 18% de salarios mayores en aquellas empresas que forman parte de la cadena de industrias que utilizan la propiedad intelectual de manera intensiva. Es decir, si 2 empresas se dedican a lo mismo, pero una es intensiva en el uso de la propiedad intelectual y la otra no, lo más probable es que en promedio las personas, los trabajadores que están en la industria intensiva de propiedad intelectual ganen un 20% más que los otros, que sus contrapartes que hacen el mismo trabajo, pero no en una industria que se protejan de manera dedicada esos derechos de propiedad intelectual. Es decir, que se protejan las marcas, que se protejan las patentes, que se protejan las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas. La industria de la importación y la exportación está básicamente dominada por los elementos que protegen la propiedad intelectual. Si hoy, amigas y amigos, ustedes me dijeran, tengo interés en importar y tengo interés en exportar, yo les diría, pues lo más importante es que tienen que definir su estrategia de negocios en torno a aquellos elementos que les permitan proteger de manera fuerte, intensiva, la propiedad intelectual. Más del 70%, el 72% de las importaciones en México protegen intensivamente la propiedad intelectual. El 75% de las exportaciones protegen intensivamente la propiedad intelectual. Es decir, los mercados de importación y de exportación son correlación absoluta de propiedad intelectual, de protección
a propiedad intelectual. Y seguramente habrá personas que se estén preguntando, bueno, proteger la propiedad intelectual es un privilegio al que solo algunos tienen acceso porque es costosa. Y esa es la diferencia. Una empresa que protege sus marcas contra otra empresa que no protege sus marcas, pues simplemente la que no las protege es porque no tiene los medios para poder hacerlo, ¿no? La protección de la propiedad intelectual en el mundo, como lo es en México y especialmente en México, no tiene un costo significativo. La protección de la propiedad intelectual en nuestro país no es privativa de clases sociales ni de estatus sociodemográficos. La protección a la propiedad intelectual en México no tiene código postal. Lo que sí tiene es una devoción para promover y proteger los elementos que están asociados a la creatividad humana. ¿Necesito mucho dinero para proteger mi propiedad intelectual? No. Lo que sí necesito es tener ideas y tener la voluntad de protegerlas. Y lo que sí necesito es tener una institución que sea funcional, que trabaje bien, que me dé buen servicio para que yo tenga el incentivo de proteger mi propiedad intelectual sin pérdidas de tiempo, sin pérdidas de dinero, sin pérdidas de sin traslados que estén obligándome a exponerme en los tiempos de la pandemia o sin traslados que me generen costos adicionales de gestión de mis derechos de propiedad intelectual. La propia secretaria Cloutier, la secretaria de Economía, ha señalado que entre los motores fundamentales de la política industrial de nuestro país, pues sin lugar a dudas están el apoyo al mercado interno, la generación de empleos y el impulso a las empresas nacionales. ¿Y qué mejor manera de poder promover la generación de empleos y la riqueza y la productividad de las empresas nacionales que incentivando el uso de la protección a la propiedad intelectual en la capacidad productiva nacional? Igual, la secretaria Cloutier ha dicho, la política industrial tiene que estar enfocada al fomento a la inversión y al comercio internacional. Y aquí tenemos otro enfoque que me parece bien importante. Necesitamos contar con una institución como la hemos ido construyendo, que tenga las tecnologías que permitan dar un mejor servicio. Necesitamos contar con una institución en materia de propiedad intelectual que arme el tejido de un sistema que sea expedito en la gestión, que la regulación y que la ley esté a la altura de las leyes más competitivas del mundo. Y eso es precisamente lo que ya tenemos en México. Tenemos una nueva ley desde el año pasado, tenemos nuevas tecnologías montadas en nuestros sistemas. El otorgamiento de las marcas en México no solamente es competitivo en el mundo, hoy México forma parte del club de los 5 países más rápidos del mundo en el otorgamiento de marcas. Mientras en promedio hace 2 años tardábamos en otorgar una marca hasta 10 meses en promedio, hoy estamos otorgando marcas entre 6 semanas y 14 semanas. ¿Gracias a qué? Gracias al uso de nuevas tecnologías, gracias al uso de inteligencia artificial que nos permite ser mucho más eficientes. Y aquí el mensaje, Paolo, Pedro, que le damos a los inversionistas extranjeros, a nuestros amigos, socios comerciales que vienen de Europa, es que cuando vengan a México y se sienten a invertir y estén armando el tejido de su estrategia en materia de propiedad intelectual, no extrañen a su país, no extrañen a su región, no extrañen a Europa, porque van a encontrarse un sistema que es funcional, van a encontrarse una legislación que es funcional, van a encontrarse tecnologías que incluso no solamente van a ser competitivas, sino que van a ofrecer algunas innovaciones que van a sorprender. Y esto es producto de la voluntad que tenemos en el INPI de creer en la importancia que tiene la innovación y desde luego su plataforma, que es la propiedad intelectual, para el desarrollo nacional, para la promoción de la equidad. Me quedé pensando, Pedro, que un paso siguiente que podría darse para tener elementos adicionales que nos permitan ponderar el peso que tiene la propiedad intelectual en la economía, pues también consiste en determinar cuáles son los daños económicos que se producen cuando hay comportamientos de consumo de piratería y de violaciones a la ley de propiedad industrial. Y aquí yo les haría un ofrecimiento.
México, a través del INPI, durante 2 años consecutivos ya, ha lanzado por primera vez una encuesta con metodología seria que nos permite determinar el impacto de la piratería en México. Esta encuesta, a través de la constitución de un grupo de trabajo donde hay organismos de la sociedad civil, desde organismos empresariales hasta sociedades de interés colectivo, opinan respecto de cuáles deben ser los contenidos de la encuesta que nos permitan darle un sentido estratégico y utilizar sus contenidos, utilizar sus resultados para hacer buena política pública. Les ofrezco con mucho gusto a la Unión Europea que se integre en este grupo de trabajo que nos permita hacer el diseño de la tercera edición de esta encuesta nacional de piratería, que le incorporemos análisis, metodología, preguntas que nos ayuden a obtener mayores datos, que nos permitan hacerla comparable con otras encuestas del mundo, pero que al mismo tiempo nos permitan generar información que nos ayude a ir tomando y perfilando mejores decisiones en materia de política pública. Quiero terminar diciéndoles que en el INPI nos hemos planteado desde hace poquito más de 2 años que la idea central de nuestra administración, de la gestión, que el impulso que le estamos dando a esta administración con el mandato del presidente López Obrador ha estado orientado a la democratización de los servicios de propiedad intelectual, de propiedad industrial. Y algunas personas seguramente se preguntarán qué es eso de democratizar los servicios de la propiedad industrial. ¿Es una entelequia o es algo que tiene que ver con que quieren llenar sus edificios de gente y quieren llenar sus pasillos y quieren hacer prácticamente un festival de gente dentro de las oficinas del INPI? Y yo les diría que democratizar la propiedad intelectual para nosotros no es otra cosa que brindar un mejor servicio. Es utilizar tecnologías, es provocar que la gente no vaya a los edificios a hacer gestiones burocráticas. Es provocar que la gente desde sus casas puedan hacer una gestión, que desde sus casas tengan la noción y el convencimiento de que sus derechos están protegidos. Es brindarles herramientas tecnológicas e información que les permita planificar mejor sus negocios, su emprendimiento. Democratizar la propiedad intelectual en nuestro país significa hacerla más accesible para que más gente pueda utilizar los recursos que nos permiten hoy promover la innovación. Y con esto quiero agradecerle nuevamente a las personas que nos han hecho el favor de ver, su paciencia, y muy especialmente a Paolo y a Pedro el gesto de haber sido hilos conductores fundamentales para lograr este estudio que sienta precedente en los indicadores económicos de nuestro país. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. El estudio La contribución económica de la propiedad intelectual en México estará disponible en la página del INPI y los invito a estar pendiente de las redes del INPI para futuros eventos y capacitaciones. Muchas gracias a todos por su atención y participación. Que tengan un excelente día.